Buenas tardes, estamos otra tarde más aquí en Conexión Fátima, es nuestro segundo programa de este año y tenemos como entrevistadoras a Lucía Díaz y a Nerea Sevilla. Y tenemos la suerte de tener el día de hoy a un gran arquitecto como es Jaime de los Ríos. Bienvenidos. Gracias, encantado de estar aquí. Vale. Bueno, Jaime, una de mis preguntas que te quería preguntar es que nos cuentes cómo llegaste a trabajar como arquitecto. Vale, bueno, primero cómo llegué a estudiar arquitectura, supongo, porque en realidad para trabajar como arquitecto, por lo menos en lo que yo hago sí que hace falta ser arquitecto, y yo diría que empecé a estudiar arquitectura sin tener ningún familiar arquitecto ni saber muy bien de qué trataba el tema. Me interesaba que tenía que ver con cosas de ciencias, de matemáticas, física y cosas así. Tenía que ver con cosas artísticas que también me interesaban, y tenía un poco que ver también con cuestiones un poco un poco filosóficas, por decirlo de alguna manera, en el sentido en que había que intentar lidiar o combinar lo técnico con lo artístico. Y a mí eso me interesaba y por eso me metí aquí. Muy bien, yo te iba a preguntar, cuando terminaste secundaria, ¿cómo te enfocaste profesionalmente en lo que querías hacer en arquitectura? Bueno, como en realidad yo decidí estudiar arquitectura el último año, entonces tampoco tenía un foco previo en eso. Cuando empecé a estudiar, en realidad cuando empecé a estudiar la carrera tampoco mi foco estaba puesto en la parte profesional, porque arquitectura en general es una carrera larga que lleva tiempo y que exige mucho tiempo de trabajo. Entonces diría que hasta mitad de carrera no empecé a plantearme el tema profesional de hacer prácticas o cosas así. ¿Estuviste seguro de lo que querías estudiar o en lo que querías trabajar? O sea, desde el principio. Sí que estuve seguro que lo que estaba estudiando me gustaba. Cuando empecé, cuando había transcurrido un par de años o un año, descubrí que no era exactamente lo que yo pensaba que era el estudio, pero sí que me gustaba lo que estaba haciendo, aunque fuese duro, aunque tuviese cosas que no me gustaban. Y la realidad es que las personas que yo conocía que trabajaban en cosas muy diversas, entonces pensé que la formación era buena y que ya resolvería en el futuro en qué iba a trabajar. En la carrera, ¿qué cosas te encontraste que no esperabas? O que Bueno, dijeras, esto yo no creía que iba a tener que estudiarlo. Bueno, más que no tener que estudiar, la gran pega de arquitectura o lo más pesado de arquitectura es que es una carrera muy exigente, no a nivel de dificultad, no es difícil, pero sí que exige mucho tiempo y mucha dedicación. Y la realidad profesional es que también es una profesión que es muy exigente de tiempo. Igual tienes un mes que no trabajas y un mes que trabajas mucho. Y en la carrera pasa un poco eso, entonces eso es pesado. Hay gente que se cansa, y yo, que en general no estaba acostumbrado a tanto ritmo, pues a veces pensaba, hostia, a lo mejor debería plantearme otra cosa. Pero en realidad me gustaba, entonces no hubo opción de planteárselo. Y ahora mismo, ahora en presente, ¿crees que has tomado la decisión adecuada de estudiar arquitectura? Sí, yo estoy muy satisfecho. Eh, Diría que creo que la decisión de estudiar arquitectura es correcta. No sé si, no sé si el camino profesional que he tomado es el correcto, o a lo mejor cambio, pero creo que la formación que tengo es suficientemente amplia y abarca los campos que a mí me interesan como para poder cambiar de camino profesional y hacer una cosa que no sea exactamente arquitectura, y aún así lo que he estudiado me ha dado muchas herramientas que no me darían otras cosas. Entonces no cambiaría eso por nada. Si pudieras cambiar algo de tu trabajo, ¿qué sería? Vale, pues supongo que cambiaré lo mismo que quería cambiar de la carrera, que es que el ritmo de trabajo en una oficina de arquitectura al uso es muy variado, y hay semanas o hay meses o durante 6 meses tienes un proyecto que son largos, y, y tienes que dedicarle tiempo porque igual los próximos 3 meses no tienes trabajo o tienes menos trabajo.
Entonces, pues paso, o sea, hay muchos días que llego tarde a casa o incluso hay días excepcionales que igual me acuesto a las 8 de la mañana trabajando. Luego me estoy al día siguiente durmiendo, pero claro, el ritmo es intenso y ahora lo puedo aguantar. No sé dentro de 10 años qué ganas voy a tener de aguantar esto. Pero espero que ya se haya espero haberlo cambiado para entonces. ¿Y ahora mismo es en lo que te ves trabajando siempre o durante un tiempo? Sí, o sea, tengo la suerte de que mi trabajo, creo que en general en arquitectura, pero en específico donde yo trabajo, el tipo de proyecto que hacemos es muy variado. Entonces, aunque el método de cómo yo afronto los proyectos es el mismo, porque tiene que ver con mi formación, pero a veces hacemos edificios, a veces hacemos páginas web o plataformas, a veces hacemos procesos, a veces dinamizo a equipos, entonces es bastante variado, entonces no me aburro, o sea, si quisiese cambiar, podría hacer lo mismo dentro de mi trabajo, entonces, o sea, podría cambiar, hacer otro tipo de tareas, otro tipo de enfoques dentro de mi propio trabajo actual, entonces... ¿Qué es lo más difícil de tu profesión y qué es lo que más te gusta? Bueno, lo que más me gusta para mí es que, y es lo que en el fondo me llamó o me gustó de ser arquitecto, cuando decidí ser arquitecto, lo único que sabía o que intuía que era así y que se ha cumplido hasta ahora es que cada 6 meses o cada año o cada 3 meses cambia el proyecto y cuando cambia el proyecto cambia todo el escenario alrededor, entonces es como empezar de nuevo otra vez. Y yo que soy una persona un poco paciente y un poco dispersa y me gusta que las cosas vayan cambiando, es una oportunidad muy guay como cada 6 meses tener que enfrentarme como a un objetivo nuevo, ¿no? Aunque el método es el mismo. Y lo que cambiaría, me has preguntado eso también, ¿no? Y lo que cambiaría Sí. supongo que tiene que ver con este tema de los horarios. Me encantaría poder tener en la oficina, en el estudio, como un flujo de trabajo constante para que en general nos pudiésemos organizar de una manera más constante y tener un horario un poco más regular. Y ahora mismo, ¿cuáles dirías que son tus logros profesionales a día de hoy? Mis logros profesionales. Bueno, a nivel como más personal de aptitudes, por ejemplo, yo noto que he tenido que aprender a organizarme muy bien, he tenido que aprender a lidiar con mucho estrés en el sentido de que hay decisiones muy grandes que abarcan proyectos enormes que igual tomar una decisión buena o mala implica un montón de dinero, que no es mío, pero que es del proyecto, y eso genera cierto estrés o puede ya generar cierto estrés y yo creo que he aprendido a estar tranquilo y dormir bien todos los días y que no me preocupe. Y diría que a nivel profesional el camino al que he llegado, la posición al que he llegado que me permite cómo afrontar ese tipo de proyectos tan grandes, no me imaginaba nunca que iba a llegar como a estar en este tipo de entorno y bueno, es interesante y es un reto que me gusta afrontar. Jaime, ¿tienes alguna anécdota así importante que nos quieras contar? ¿Alguna anécdota como de arquitectura? Sí. Bueno, no sé, no sabría decir, hombre. No sé, una de las cosas, yo qué sé, podría decir que me gusta mucho que me permite a veces viajar y a veces viajo así a lugares o estoy en entornos que no acostumbraría a estar si fuese de turismo. Por ejemplo, hicimos un proyecto, un concurso en Cuba, eh, como en una propuesta que sacaba el gobierno cubano para hacer, bueno, para hacer unas infraestructuras allí que finalmente no salió, pero tuvimos que ir allí, tuvimos que enseñar el proyecto. El proyecto ganó, pero luego tuvimos, durante un segundo viaje, tuvimos como 3 o 4 días como negociando con las bases del concurso, que no era exactamente el gobierno, pero que era una empresa, y sí que había un poco como de política. De pronto nos reuníamos en sitios un poco lúgubres, un poco oscuros, de pronto íbamos en coches de esos antiguos y todo era un poco como policíaco, que parecía que nos iban a meter en la cárcel o no sé, o a darnos un montón de dinero. Al final ni una cosa ni la otra. Pero bueno, esas aventuras están divertidas. Y Jaime, bueno, si no te importa mucho, ¿me podrías decir cuánto ganas ahora mismo? En plan...
Pues sí, te lo puedo decir. Yo en mi posición ahora mismo gano 4.000 euros brutos al mes, que en netos se me deben quedar en 2.300, 2.700, 2.700, 2.600. Y así como en mi oficina, o sea, gano esto porque he cambiado de posición. Digamos que el rango medio de arquitectos en mi oficina debe ganar entre 2.000 y 3.000 euros, más o menos, en esta época, porque hace 5 años las cosas estaban completamente al revés, igual ganábamos 1.000 euros, pero ahora estamos muy bien. Vale, muchas gracias. ¿Qué horarios tienes en el trabajo? ¿De qué hora te gusta tu horario o lo Sí, cambiarías? bueno, como ya he comentado, he hablado de eso, pero así más o menos, yo normalmente diariamente trabajo de 9:30 a 6:30, o sea, trabajo 8 horas al día y a veces 9 para luego el viernes irme antes y irme a la hora de comer. Y luego hay días o hay semanas que de pronto tengo más trabajo y a lo mejor salgo un poco más tarde. Lo que pasa que hemos conseguido en la oficina que las horas que trabajamos de más, luego otro día las recuperamos. Entonces, si una semana tengo más lío, igual trabajo 9 horas al día y luego la semana que tengo menos lío me voy a las 4 de la tarde y me duermo a la siesta en casa. ¿Y me sabrías decir cuáles son tus fortalezas o debilidades en la carrera? En la carrera, las mías propias o en general como Sí, del sí, las arquitecto. tuyas propias. Bueno, en mis debilidades es que no soy una persona o no era una persona especialmente organizada y como arquitecto, como llevar un proceso tan complejo, aunque sea en la propia carrera, envidiaba esas actitudes de mis compañeros. Mis virtudes podría ser que efectivamente nunca me estreso con las cosas y soy capaz de lidiar con decisiones así, que tengo una visión muy abstracta, o sea, soy capaz de entender los problemas desde una visión abstracta, como alejándome del problema y teniendo una visión general, y eso para el arquitecto yo creo que es muy interesante. Jaime, ¿tienes tiempo libre para hacer tus cosas? Sí, sí, claro, me organizo. Es cierto que hay días que me gustaría hacer otras cosas y a lo mejor no, como en todos los trabajos, no se puede. Pero en general, yo, por ejemplo, por las tardes tengo clases de música que me interesa. Incluso las semanas de mucho trabajo, yo aviso a mis compañeros que el jueves salgo a las 6 porque tengo que ir a clase y nos organizamos para que sea así y ya está. Y a lo mejor un día al mes o un día a los 6 meses, justo el viernes tengo que entregar algo y voy a clase y luego trabajo un poco o lo hace un compañero. Pero diría que en general yo tengo la suerte de poder convivir o poder lidiar con mi vida privada y mi vida del trabajo más o menos bien. Y ahora mismo, si ves que alguien quiere trabajar de lo que estás trabajando tú, ¿cuál consejo le darías tú para seguir unos pasos medianamente? A ver, a nivel como muy concreto, o sea, uno sería más allá de ser arquitecto o cosas aledañas, le diría que estudiara las herramientas como propias de la profesión, como más punteras, digamos, porque en realidad hay muchos ámbitos dentro de la arquitectura a la que la gente se puede dedicar, pero la forma yo creo que de poder enfocarte en esos ámbitos y no ser un arquitecto como general, que es un perfil que igual tiene menos valía, es aprendiendo como herramientas específicas. A veces haciendo cursos o másters, pero también aprendiéndolas tú por tu cuenta, no necesariamente es pagando. Entonces, de forma concreta, diría que Revit, que es una herramienta de dibujo 3D paramétrica, es para mí súper necesario ahora mismo. Diría que saber programación o saber cosas que tienen que ver con la programación en mi profesión es muy útil y cada vez más porque muchas herramientas permiten crear herramientas, o sea, muchos de los programas permiten crear herramientas programando para optimizar procesos o para hacer cosas que no podrías hacer. Y diría esas dos así, como más centrarse en las herramientas tecnológicas que ahora están cada vez más, desarrollándose cada vez más, y en general en los estudios los arquitectos solemos ser ya gente, hace mucho que nos formamos y nos cuesta más o a algunos les cuesta más. Y para alguien que empieza, lo mejor es tener esas herramientas muy desarrolladas o como muy trabajadas. Me gustaría a mí también preguntarte algo, según las escuchaba a ellas, tenemos una alumna que está ahí como pensando si estudiar arquitectura, si estudiar diseño gráfico, porque también es una persona muy creativa, le encantan las ciencias, entonces está ahí como un poco perdida, ¿no?
y me decía, jo, profe, es que a mí, por ejemplo, el diseño de espacios públicos, es decir, no sé, pensaba yo creo que como en ciudades y cosas así, no le motivaba tanto. Entonces, como has hablado de las ramas de la arquitectura, si nos puedes decir así de forma muy resumida qué ramas son las que suele haber, o si estudias arquitectura estás abocado sí o sí a tener que hacer ciertas cosas. No, mira, te respondo en dos partes. La primera es como las ramas de la carrera que puedes escoger y la segunda son los trabajos que tienen mis compañeros que no tienen nada que ver, que yo creo que Vale. es muy interesante o tiene que ver a medias, ¿no? Como estudiante de arquitectura puedes desde salir por una parte más técnica, entonces calcular en las estructuras o saber mucho de construcción y estar como más en relación con la construcción y las obras y poder desarrollar cómo se hacen las cosas. Luego puedes hacer cosas de paisajismo también, puedes hacer cosas de urbanismo, que más que cómo son las plazas, tiene más que ver con cómo se organizan las ciudades. Puedes hacer arquitectura normal y corriente, como que engloba un montón de cosas, desde hacer edificios a hacer cuestiones legales como pedir licencias de obra, hacer visitas de edificios, cambiar el uso de un edificio, hacer trámites administrativos que tienen que ver con la propiedad, eso suele hacerlo un arquitecto también. Luego hay una parte más artística, como de arquitectos que hacen un poco de todo, que más artistas también. Digamos que así como que ahora mismo se me ocurran, sería, bueno, y luego pues incluso hasta ser historiador del arte o como cosas más ligadas con la historia o con esta parte más docente. Y luego la realidad profesional es que, como de forma más concreta, hay desde gente que se dedica específicamente o que se ha especializado en cosas de sostenibilidad, entonces es capaz de buscar las herramientas y los recursos y las subvenciones mejores para actualizar tu edificio y que tenga menos emisiones, o gente que se dedica a cosas de urbanismo, o incluso gente que se ha dedicado a programar. Y tengo una amiga que acaba en Google, porque la carrera de arquitectura lo que te ayuda sobre todo, o una de las cosas de las grandes herramientas es que te ayuda a pensar y a organizar el espacio y las dinámicas, que es algo que tiene mucho que ver con programar, que al final también construyes como una serie de procesos, piensas en procesos y piensas en cajas, cómo se organizan. Entonces hay gente que se dedica también o sea, que también hace profesiones así aledañas. Puedes hacer diseño de interiores también, aunque tenga su carrera específica, pero como arquitecto tienes herramientas y conocimiento y capacidad de sobra para hacer eso. Sí, hay un montón de posibilidades. O trabajar en la obra directamente como coordinador, como project manager, que organizas un poco entre medias los presupuestos, los equipos, los recursos. Hay Muy mucha... bien. Jaime, ¿cómo te describirías en 3 palabras trabajando? Vale, yo diría que soy práctico, soy concienzudo, aunque a veces las dos no casan bien, y soy analítico. Perfecto. Y yo te voy a hacer una pregunta más a nivel personal. Cuando decidiste estudiar la carrera que estás estudiando ahora, has estudiado, ¿tus padres te apoyaron en todo momento? O... Sí, sí, en realidad sí. Vamos, tuve la suerte que mis padres en general siempre vamos, nunca he tenido como grandes enfrentamientos con ellos, pero sí, les pareció bien. Mi prima estudiaba arquitectura, o que tiene 2 años más, y bueno, yo hablé con ella, ella me dijo cosas, pero mis padres no entraron a valorar si lo que yo hacía estaba bien o estaba mal, sino me vieron contento con ello y dijeron, pues para adelante. ¿Y te gusta más trabajar en equipo o solo por ti solo? No, a mí me encanta trabajar en equipo. Y de hecho, creo que la arquitectura no puede hacerse si no es en equipo. Al final, ya no solamente es en los dibujos, que al final es un proyecto muy grande y lo haces entre muchos, sino que al final la construcción del edificio la hacen muchas, ya no solo un equipo grande, sino un equipo de gente que tiene muchos conocimientos diferentes, desde el albañil que hace cosas que yo no sé hacer y al que le tengo que preguntar, oye, pero ¿cuánto mide el ladrillo? ¿Cuántos ladrillos estás poniendo de ancho? Porque digo, este muro, digo, si lo pongo así de fino va a aguantar, y entonces él me dice, no,
esto ponlo de 2 porque si no, esto no aguanta, porque aquí quieres poner peso. Es decir, que hay muchas... Yo necesito trabajar con gente para que las cosas salgan bien. Y la arquitectura es muy colaborativa en su proceso. Y para ir ya finalizando, si tuvieras que definir en una frase tu trabajo o la arquitectura, ¿cómo lo harías? Bueno, podría decir que tiene que ver, a ver, una frase que tenga sentido. Construir, a partir de las ideas, construir realidades físicas, siempre trabajando en equipo. Muy Me voy a bien. quedar con esto. Me queda un poco raro, pero... Bueno, pero queda ingenioso, ¿no? Al final lo que hacéis es, yo creo, ¿no? Sueños, materializarlos, ¿no? Eso es. Y se nos da Muy muy bien, bien hablar en público, inventarnos palabras grandilocuentes para vender la moto. muy Creo que bien. ha quedado. Pues nada, Jaime, ha sido un placer. Yo creo que hemos aprendido mucho de qué consiste tu trabajo y vuestra Sí, profesión en sí, el camino que has llevado. Y nada, y que mil gracias, que espero que todos los alumnos que nos vean lo disfruten. Muchísimas gracias también, Nerea, Lucía, creo que lo habéis hecho genial. Y Sí. nada, que os esperamos en otro capítulo de Conexión Fátima. Gracias. muchas gracias. Gracias, Chao. adiós.